Aquí estamos en un nuevo video para abordar la enseñanza del número y del sistema de numeración. Hoy sabemos que los niños pueden aprender en los primeros años de la escolaridad a escribir, leer y ordenar números. Sin embargo, los conocimientos que ellos deben aprender en esos años son mucho más amplios. Hoy sabemos que no es necesario esperar a que los niños dominen la lectura y la escritura de los primeros números para poder realizar un trabajo de investigación que les permita ampliar sus conocimientos sobre las regularidades de nuestro sistema de numeración sin ningún límite en el tamaño de los números. Por el contrario, reflexionar sobre los números en su totalidad incluso los ayudará a adquirir conocimientos sobre los números más pequeños. Los números forman parte tanto de la vida del adulto como de la vida de los niños. El niño hace uso del número en su vida cotidiana, tanto dentro como fuera del jardín. Por ejemplo, los niños dirán frases de este tipo: tengo 4 años, la abuela me compró 3 caramelos, con los 2 que tengo ahora tengo 5 caramelos, hoy salí segundo en el juego de dados, en la merienda comí 4 galletitas de chocolate y mi hermano 5, él comió más que yo, ahora peso 25, el piso de mi casa es el número 4. Al igual que lo hacen las personas adultas, los niños y las niñas usan los números en diferentes contextos para resolver y comunicar situaciones cotidianas. Estos conocimientos numéricos que se adquieren en forma espontánea son valorados por la sociedad y tomados por el docente como punto de partida para sistematizarlos, complejizarlos, modificarlos y enriquecerlos. Es necesario proponer a los alumnos situaciones didácticas en las que necesiten utilizar los números en diferentes contextos. No proponemos que los niños aprendan los números presentándolos de a uno y de acuerdo con el orden en que se encuentran en la serie, sino a través de problemas para los cuales la utilización de los números o procedimientos numéricos constituyen una herramienta. La actividad de contar se inicia alrededor de los 2 años y se irá desarrollando e interrelacionando progresivamente hasta alrededor de los 8 años. Este proceso es paulatino y excede ampliamente los límites de la educación inicial. Es posible distinguir entre recitar y contar. Recitar la serie numérica oral implica decir la serie de números fuera de una situación de enumeración. En el contar, en cambio, es utilizar una correspondencia término a término entre el nombre de los números y los elementos a contar, como un procedimiento que permite cuantificar una colección, es decir, determinar cuántos elementos hay. El dominio del recitado de la serie numérica no constituye una condición previa a su utilización en situaciones didácticas que involucren el conteo de una colección. Contar es una actividad realizada por todas las culturas para diferenciar e identificar cantidades. No es una tarea fácil y los adultos hemos naturalizado este procedimiento. Un buen recitado de la serie numérica no garantiza un buen conteo. Conocer el recitado de la serie de números es relevante para el conteo, pero su dominio no constituye una condición previa para el conteo, y a su vez el conteo acrecienta el conocimiento sobre el recitado. No se trata entonces de enseñar primero la serie oral para enseñar luego a contar objetos, sino de trabajar simultáneamente la serie numérica en una amplia gama de situaciones donde se use a veces en actividades de enumeración y en otras fuera de ella.
Como hemos señalado, en el conteo se establece una correspondencia término a término entre los nombres de los números y los elementos a contar. Es un procedimiento que permite cuantificar una colección, es decir, determinar cuántos objetos hay. Por lo tanto, contar supone, primero, hacer corresponder cada objeto a contar con un nombre de número, asignar una palabra número, siguiendo el orden de la serie numérica, cuidando que esta correspondencia se establezca con todos los objetos y solo una vez para cada uno, sin saltear ni contar más de una vez esos objetos. Y segundo, reconocer que el último número nombrado en el procedimiento corresponde a la cantidad total de la colección contada. Algunas orientaciones específicas al trabajar el recitado de la sucesión ordenada de los números. Los niños presentan diversidad e inestabilidad de conocimientos en relación con el recitado oral de la serie numérica. Es importante reconocer cuáles son los errores recurrentes u omisiones sistemáticas que realizan, hasta dónde es estable este recitado, hasta qué extensión de números el recitado es convencional, es decir, corresponde al orden de los números sin agregados ni omisiones, hasta dónde es estable, es decir, que mantiene la misma secuencia aunque no sea la convencional, sin variarla de un recitado a otro. ¿Cuáles son los errores recurrentes u omisiones sistemáticas? Algunos niños, al recitar, se detienen en el 19. Si le decimos el 20, continúan hasta el 29. Esto indica que aún no saben el nombre de las decenas o nudos, pero al mismo tiempo nos demuestran que han construido este aspecto de regularidad del sistema de numeración. Diferente complejidad es recitar desde el 1 y detenerse en un número solicitado, o recitar intercalando palabras. Por ejemplo, al recitar un elefante, 2 elefantes, 3 elefantes. También implica una mayor dificultad descontar de uno en uno, es decir, recitar la serie hacia atrás. Recordemos que la adquisición de los diferentes conocimientos involucrados en la actividad de recitar, es decir, la serie numérica, se inicia alrededor de los 2 años y se desarrolla e interrelaciona progresivamente. Este proceso es paulatino y excede ampliamente los límites del nivel inicial. Es necesario abordar en forma simultánea la numeración hablada y la numeración escrita. Los números 11, 12, 13, 14, 15 son palabras que no siguen la regularidad establecida posteriormente, como 16, 36, 46, 56. Por ello, en ocasiones podemos observar que los niños extienden esa regularidad numérica denominando a esta franja irregular como 11, 12, 13. Es decir, que hay un intento de regularizar estas palabras número. También algunos niños reconocen que algo especial sucede después del 9, cuando están recitando y se detienen en el 19 y nosotros les decimos el 20, ellos pueden continuar contando hasta el 29. Es así que han descubierto los nudos, las decenas o números redondos. El 10 y el 20 no tienen relación sonora con el 1 o el 2. Es a partir del 30 en donde los números de las decenas se relacionan con el número de las cifras, 31, 41, 51. Las reglas de nuestro sistema de numeración posicional y en base 10 no están explicitadas en la escritura de los números. No hay posibilidades de que los niños y las niñas descubran estas propiedades implícitas si no tienen contacto con variados portadores de información numérica, con usuarios del sistema de numeración
y con situaciones que lo lleven a reflexionar acerca de estas particularidades. Es por ello que propiciamos la inclusión en todas las salas de diversos portadores de información numérica en tanto fuentes de información. También en los niños la correspondencia entre la numeración hablada y escrita los conduce al error de escribir 18 como 108 y 38 como 308. Por ello, es importante trabajar con intervalos extensos de la serie numérica para poder reconocer estas regularidades de nuestro sistema de numeración. Los portadores de información numérica serán de consulta y soporte permanente para poder leer, escribir, ordenar números y comparar números. Es así que usaremos la banda numérica, las cintas métricas, reglas, billetes, tickets de compra. Es necesario identificar los usos sociales de los números. Los números escritos se encuentran en diversos contextos, por ejemplo, en las casas, en los teléfonos, en las calculadoras, en los billetes, en los controles remotos, en los calendarios, en las páginas de periódicos y libros, en los colectivos, en los precios de productos que se venden, en folletos de venta, en envases. Es tarea del docente promover la reflexión sobre el significado de los números en cada contexto y hallar propuestas donde escribir, comparar y ordenar números tenga sentido. Esto no implica que todas las situaciones de producción e interpretación de los números escritos deban llevarse a cabo en contextos de uso social. En alguna oportunidad, el docente podrá proponer simplemente que anoten determinados números. Por ejemplo, ¿cómo se escribirá el número 34? Así también es interesante conocer variados usos en los que están presentes los números, en problemas que requieran memorizar una cantidad, o ser usados en problemas que requieran comparar cantidades o requieran recordar posiciones o que impliquen calcular. También los números aparecen asociados a las medidas. Por último, los números también se usan como identificación, como es el caso en los números de las líneas de colectivo, los códigos de barra de los objetos, los números de teléfono. En estos casos no representan cantidades, aspecto cardinal, ni un orden, aspecto ordinal. Los niños construyen criterios para comparar escrituras numéricas, aun cuando no conozcan los nombres de los números. Podrán decir hipótesis como es más grande porque tiene 2 números o el primero es el que manda. Los niños comienzan el registro de cantidades a partir de marcas y posteriormente utilizarán los números. Veamos algunos usos de los números. Los números sirven para conocer la cantidad de elementos de un conjunto. Tengo 25 caramelos en una bolsa. O para conocer el lugar que ocupa un objeto dentro de una serie. En la biblioteca ese es el 5º libro. Para diferenciar un objeto de otro, mi número de documento es, mi número de teléfono es. Para medir, peso 25 kilogramos, mido 3 metros, son las 5 de la tarde. O para operar, calcular la cantidad de puntos obtenidos al tirar 2 dados. No se trata de representar cantidades como un fin en sí mismo, sino cuando aparezcan como herramientas para resolver problemas. Así, por ejemplo, podremos anotar una fecha importante en el calendario. Los juegos, en los que es necesario llevar registro de los puntos obtenidos, constituyen una gran oportunidad para representar cantidades. Mediante el juego, los niños y las niñas aprenden el orden de la serie numérica y reconocen los números escritos. Al finalizar un juego, las niñas y los niños realizan anotaciones usando la escritura convencional de los números. La humanidad ha recorrido un largo camino en la búsqueda de un sistema de numeración que le permita comunicarse y operar en forma rápida y económica. Es así que nuestro sistema de numeración decimal es un lenguaje universal,
que posee las siguientes características. Es un sistema decimal, consta de 10 signos diferentes. Estos son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Es un sistema posicional. Cada uno de los signos que conforman nuestro sistema de numeración posee a la vez un valor absoluto y uno relativo. El valor absoluto es lo que indica el signo, independientemente del lugar que ocupa. El valor relativo hace referencia al valor de cada signo en relación con el lugar que ocupa en un número. Es un sistema de base 10, es decir, se basa en agrupamientos de 10 en 10. Los términos decena, centena, unidad de mil, etc., indican agrupamientos de 10 elementos de un orden superior. La decena hace referencia a un grupo de 10 unidades. La centena indica un grupo de 10 decenas. Así podemos continuar formando grupos de 10 elementos y obtener agrupamientos de orden superior. El 0. El 0 es el signo que, a diferencia de los demás, no representa existencia sino ausencia de agrupamientos de un determinado orden. Es un sistema económico porque con solo 10 signos podemos formar infinidad de números con diferencias entre sí. También es un sistema de difícil apropiación, ya que sus características quedan ocultas a la vista y requiere la enseñanza sistematizada. Teniendo en cuenta los dominios numéricos, es importante recordar que los niños y las niñas se apropian en forma paulatina de diferentes porciones o partes de la serie numérica. Podemos distinguir 4 dominios numéricos con fronteras muy claras. Nos encontramos con los números visualizables o perceptivos, que van del 1 al 6. Son de reconocimiento rápido y global. Haciendo uso de la percepción global pueden determinar el cardinal. También encontramos los números familiares, que van hasta el 12, 16 o 19. Son de uso social familiar. Los números frecuentes van hasta el 30 o 31, porque esa es la cantidad de días del mes o la cantidad de niños frecuentes en una sala. Finalmente encontramos los números grandes. No es frecuente que el niño acceda a este tipo de números mediante el conteo, pero es necesario trabajar con ellos para reconocer su escritura y encontrar las regularidades de nuestro sistema de numeración. Es objetivo del nivel inicial ofrecer a los niños diversas situaciones en las que tengan que comparar, ordenar, leer y escribir números en distintos intervalos. Se trata de favorecer el uso y el estudio de la serie numérica, identificando regularidades en la serie oral y en la serie escrita. En esta diapositiva volvemos a encontrar los 4 dominios numéricos con sus principales características. Necesitamos ampliar el rango de los números con los cuales se trabaja. De este modo es posible proponer situaciones en las que haya que comparar y ordenar números escritos. Algunas de estas propuestas son escribir precios de diferentes artículos comprados en el hogar, contenidos de envases expresados en gramos, centímetros cúbicos, alturas de los diferentes niños de la sala y de las personas que viven con ellos expresadas en centímetros, peso aproximado de diferentes personas, animales, alturas que alcanzan diferentes árboles o plantas, edades de las diferentes personas que viven con los niños, orden en que será atendido en un conjunto de personas en un negocio de acuerdo con el número de turnos, puntajes obtenidos en un juego, importes en una factura de servicio, cantidad de páginas que contienen diferentes libros o revistas, fechas de acontecimientos importantes, cumpleaños, el día de una actividad especial, números hasta los cuales supuestamente saben contar. Martin Hughes
realizó una investigación sobre las posibilidades que tienen los niños de registrar cantidades. Analizó los registros obtenidos y los resultados le permitieron agrupar los registros en diferentes categorías. Podemos encontrar una respuesta idiosincrásica cuando no tienen en cuenta ni el tipo ni la cantidad de objetos representados. Los niños utilizan para este registro garabatos. También aparece una respuesta pictográfica cuando utilizan dibujos similares a las características de los objetos. Aquí los niños pueden hacer una correspondencia término a término entre cada objeto y su dibujo. Respuesta icónica. Representan la cantidad de objetos mediante símbolos que no se parecen al objeto representado. Utilizan generalmente palitos o barras. En estas representaciones también existe una correspondencia término a término con la cantidad de objetos. Y finalmente podemos encontrar una respuesta simbólica. Representan la cantidad de objetos mediante números. Existen distintos niveles de construcción y representación. Los niños no usan necesariamente los números para representar cantidades en sus primeras aproximaciones. Diversos autores se han ocupado del modo en que los niños representan cantidades pequeñas. Estas representaciones progresan con la edad, aunque no es posible establecer entre ellas un orden psicogenético. Aquí podemos observar diferentes producciones realizadas por niños de una sala de 4 años frente al siguiente problema. Juan estuvo haciendo una escalera con bloques. Puso un bloque para el primer escalón, 2 bloques para el segundo escalón, 3 bloques para el tercer escalón y así hasta 6 bloques. Pone algo en el papel para que sirva para mostrar cuántos bloques puso Juan. La primera, podemos observar una respuesta idiosincrásica. No es posible encontrar alguna regularidad vinculada con la cantidad ni con la cualidad de los objetos existentes. El niño cubre la hoja con garabatos. Después observamos una respuesta pictográfica. Realiza intentos de representar algo similar a los objetos. Aún en los casos en los que tiene la posibilidad de determinar el cardinal de la colección, puede representar la cantidad exacta, estableciendo una correspondencia término a término entre cada objeto y su dibujo, que se asemeja al objeto representado. Respuesta icónica. Están basadas en marcas en correspondencia término a término con la cantidad de objetos. Dibujan tantos palitos como objetos haya representados. Respuesta simbólica. Recurren a los símbolos convencionales para representar las cantidades. También es posible encontrar producciones en las que haya representados números escritos. Pueden existir distintos niveles de representación simbólica. Funciones de los números. La organización de esta clasificación está destinada solo a fines de facilitar su descripción. En general, varios de estos usos están presentes al mismo tiempo en diferentes problemas en los que son herramientas de solución. Comenzaremos analizando los números como memoria de la cantidad. Esta función remite a uno de los primeros usos, saber cuántos objetos hay y recordar esa cantidad sin necesidad de que estén presentes todos los objetos. Es la primera función de la cual el niño se apropia. Es la posibilidad de evocar una cantidad sin que ésta esté presente. Alude al aspecto cardinal, cantidad del número, a cardinalizar un conjunto de elementos. Dentro de esta función existen situaciones de comparación de 2 o más conjuntos, estableciendo relaciones de igualdad o desigualdad. Estos son los números para comparar.
Los procedimientos que están involucrados en la función de los números como memoria de la cantidad son la correspondencia, que significa asociar los elementos de dos conjuntos, establecer una correspondencia uno a uno o término a término. No se cardinaliza el conjunto. Otro de los procedimientos es el conteo. Es asignar una palabra número cardinal a cada objeto siguiendo la serie numérica. Nos permite cuantificar la colección de objetos. Y la percepción global, que es determinar la cantidad de un conjunto a simple vista sin contar. Es el reconocimiento inmediato de cantidades pequeñas. Veamos ahora la segunda función, los números como memoria de la posición. Función que permite recordar el lugar ocupado por un objeto en una lista ordenada, sin tener que memorizar la lista. Se relaciona con el aspecto ordinal del número, que indica el lugar que ocupa un número en la serie. Está primero, está segundo, está tercero. Es necesario establecer relaciones numéricas como antes que, después de. Los procedimientos que los niños pueden utilizar para determinar la cantidad son el conteo, que era asignar una palabra número, en este caso ordinal, a cada objeto siguiendo la serie numérica. Y la percepción global, que era determinar la posición de un objeto a simple vista sin contar. Este reconocimiento inmediato es en cantidades pequeñas. Los números para calcular o para anticipar resultados. Esta función nos permite comprender que una cantidad puede resultar de la composición de varias cantidades. Una colección de objetos puede verse transformada porque se le agregan, se le quitan, se reparte en partes iguales. Implica operar sobre los números y prever el resultado de una transformación de la cardinalidad. Estas transformaciones pueden ser juntar, reunir, agregar, quitar, sacar, partir, repartir cardinales de distintos conjuntos. Es la posibilidad que poseen los números de anticiparse al resultado de una transformación cuantitativa en situaciones no presentes, pero sobre las cuales se posee cierta información. Los procedimientos que están involucrados son el conteo, que es cuantificar las colecciones, asignando una palabra número a cada objeto siguiendo la serie numérica. El sobreconteo, que es a partir del reconocimiento del cardinal de una colección determinado por percepción global y seguir contando los elementos del otro conjunto para determinar el valor total. Por lo tanto, implica contar a partir de otro cardinal. Y el resultado memorizado, que es determinar el valor total a partir de un cálculo mental que no incluye el conteo. Son esos primeros cálculos o cuentas fáciles. Relacionando las funciones del número con los procedimientos de resolución de los niños, podemos decir que el planteo de problemas referidos a las funciones pone en juego diferentes procedimientos, los cuales dan cuenta del nivel de construcción alcanzado. Sin embargo, un mismo niño puede utilizar procedimientos diferentes cuando varían los dominios numéricos. En este cuadro, extraído del libro de González y Weinstein, podemos encontrar las diferentes funciones de los números y los procedimientos involucrados. Representación en matemática. Representar significa volver a presentar, evocar una situación o un acontecimiento ausente. Mediante la representación guardamos registro de una situación. Desde el área de matemática, las notaciones se pueden proponer a partir de las propuestas que implican situaciones de aprendizaje con elementos lúdicos o situaciones de no juego, siempre que el registro tenga sentido, es decir, que sea necesario el recuerdo y o la anticipación de una cantidad, un recorrido, una forma, una posición. El planteo de problemas notacionales dentro del área de matemática cumple con dos funciones. Registrar información, por ejemplo, anotar el orden de llegada
o los puntos obtenidos en un juego, pero también sirve para acompañar la construcción de conceptos o conocimientos matemáticos. Las producciones de los niños permiten al docente no solo conocer el nivel de conceptualización alcanzado, sino también poder intervenir si no es el esperado. ¿Cuáles son los materiales para trabajar el número en la sala? Existen diferentes materiales que permiten abordar situaciones problemáticas relacionadas con el número, pero hay que ser cuidadosos al elegir y preparar algunos de ellos. Vamos a trabajar con la banda numérica, la grilla numérica, los dados, las cartas, los tableros y los recorridos. La banda numérica funciona como diccionario externo. Es un valioso recurso que debe ser confeccionado por el docente de manera clara y sencilla. Todos los números deben estar escritos con el mismo color. Es recomendable que no incluya dibujos debajo de cada número que puedan convertirse en distractores. Debe comenzar desde el 1 y no desde el 0 para que haya una coincidencia con el conteo oral. Es conveniente que llegue hasta el número 31, que se corresponde con el dominio de los números frecuentes. Para el uso de este recurso se necesita como saber previo el conteo. Grilla o cuadro numérico. Es un cuadro de doble entrada que contiene los números del 0 al 100. Con los niños más pequeños trabajaremos con los números hasta el 100 como mínimo. Con niños mayores podremos trabajar otros intervalos numéricos. La grilla favorece el reconocimiento de regularidades del sistema de numeración. Permite superar la zona de irregularidades. También permite relacionar la numeración escrita con la numeración hablada. Trabajar con comparaciones de números, establecer diferencias y similitudes entre los números, reconocer los nudos o números redondos. Los niños podrán identificar los diecis, los veintis, los treintis, buscar el número de la familia, conocer el antecesor y el sucesor de un número, trabajar con escalas de 2 en 2, de 3 en 3, resolver adiciones y sustracciones. El cuadro numérico permitirá explorar, investigar y buscar regularidades en el sistema de numeración. Es recomendable escribir todos los números con un mismo color, evitando diferenciar los nudos con otro color. Los dados. Podremos utilizar dados con constelaciones, puntitos, o confeccionarlos teniendo en cuenta la disposición y distribución espacial convencional. Su uso favorece procedimientos como la percepción visual y el sobreconteo. Se podrán confeccionar con números, por ejemplo, del 1 al 3. Tener en cuenta que la cantidad de veces que se repite un mismo número debe ser igual en el caso de sobrar caras, usar dibujos o comodines. Las caras opuestas del dado deben sumar 7 para que el dado esté equilibrado. Las cartas. Al confeccionar cartas, tener en cuenta la disposición y distribución espacial convencional usada en los dados, las constelaciones o dibujos. Ello favorece el procedimiento de la percepción visual y el conteo. Se recomienda usar las cartas españolas por ser de uso frecuente. Las cartas francesas pueden confundir a los niños, pues estas no incluyen el 1, pero tienen como ventaja que se puede acceder al número 10 a través del conteo, situación que no ocurre con las cartas españolas. Tableros y recorridos. En los recorridos, indicar la entrada y la salida, señalizada con dibujos que lo indiquen. Por ejemplo, pirata, isla, perro, cucha. La cantidad de casilleros está relacionada con el dado que se usa. Calcular 3 veces el mayor número que contiene el dado. Inicialmente, no es conveniente colocar números en los tableros. Puede llevar a confusiones. Si un niño está en el casillero 3 y al tirar el dado saca un 2, puede suceder que retroceda al casillero 2 en lugar de avanzar. O si el casillero está ocupado por otro jugador, el niño al contar saltee este casillero.
Las dificultades están relacionadas con problemas espaciales inherentes a los desplazamientos. A continuación presentaremos algunos indicadores que permiten guiar la observación a la hora de evaluar los saberes previos y los aprendizajes logrados en relación al número. En relación con la sucesión de números podemos preguntarnos, ¿conoce la serie convencional? ¿Hasta qué número puede nombrar de la serie convencional? En caso de que se detenga al contar, al decirle el siguiente número, ¿puede continuar? ¿Puede continuar la serie numérica desde un número diferente de 1? ¿Puede decir la serie numérica en orden decreciente? ¿Cuáles son los errores más comunes? ¿Realiza comentarios que den cuenta de alguna de las regularidades del sistema de numeración? Algunas preguntas que pueden guiarnos en relación con el conteo, la comparación y la reunión de cantidades son: sincroniza los gestos al tocar, señalar o desplazar y la palabra número que nombra. Puede organizar el conteo, es decir, separar los objetos contados de aquellos que aún no ha contado. Al terminar de contar los objetos, concluye con un número. A la pregunta ¿cuántos hay? Responde con número o con palabras con muchos, pocos, algunos. Ante las actividades que se le proponen, ¿realiza conteo o se pueden observar procedimientos tales como percepción global, sobreconteo, resultado memorizado? ¿Ante qué campos numéricos recurre o procedimientos diferentes de conteo? Ante la pregunta ¿cuál es el siguiente de? ¿Puede responder directamente o necesita contar nuevamente todos los objetos? Ante la pregunta ¿quién ganó? ¿Puede responder directamente o necesita enfrentar los objetos, cartas, dados, fichas para determinar cuál es el mayor o cuál es el menor? Algunas preguntas en relación con la escritura y el reconocimiento de los números. ¿Reconoce números escritos? ¿Lee los números en forma convencional? ¿Escribe los números en forma convencional? ¿Puede leer solo los números de una cifra? ¿Qué pasa con los números de dos cifras? Al leer los números de dos cifras, ¿lee cada cifra por separado o verbaliza el número correctamente? ¿Cuáles son los números que le presentan dificultades al escribirlos y cuáles al leerlos? En relación con la designación de posiciones. Al ordenarse en forma espontánea, ¿puede decir, por ejemplo, yo primero, yo segundo? ¿Hasta qué posición puede designar? Muchas veces la inclusión de material como soporte para plantear problemas facilita la representación de la situación por parte de los niños. Sin embargo, se trata de que el material constituya un apoyo para plantear problemas. Es importante señalar que el conocimiento no está en los materiales, sino en las propuestas didácticas que el docente realiza en torno a ellos. Los espero en próximos videos para seguir reflexionando sobre la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos matemáticos.